Si crees el que cree, es algo que el que no cree, así de convencido. Tú tienes la oportunidad de aceptarlo o rechazarlo. Nadie te obliga. Una infografía, ¿Eh? una infografía, ¿Una qué? infografía. Infografía. Chiquito, si tienes el micrófono apagado. No se está oyendo todo lo que estamos hablando. ¿Qué es infografía? Correo. Te iba a decir que recibimos a las alitas y tú ya comieron algo. Comieron unas tostadas y una quesadilla. Frijoles con pollito. Angie comió dos quesadillas. Le digo callado y volvió a prender. Y allí me pegó. Me pegó. Ahora sí ya está el servicio. ¿Por qué te pegó? Bueno, ¿Sí te sé? amados hermanos, vamos a iniciar nuestro estudio. Le voy a pedir que nos ayuden manteniendo sus micrófonos en silencio para que podamos dar inicio a nuestro estudio, ¿verdad? En el momento en que tengan alguna duda o un comentario, entonces los abren y los podemos escuchar sin problema alguno. Vamos a iniciar. Por aquí está ahorita nuestra hermana Alba. Hermana Alba, Sí, aquí estoy. sí, le voy a pedir si nos lleva Dios en oración para iniciar nuestro estudio en esta hora. ¿Ahí me escucha? Sí, sí, sí. Bueno, dígame. Nuestro bendito Dios y Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu bendito nombre desde hoy y para siempre. A ti la honra, la gloria y el honor, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre. Delante de tu presencia, Señor, adorando y glorificando tu nombre, bendice, Señor, esta reunión de estudio bíblico. Abre nuestro entendimiento, Señor, y agrega a aquellos que estén dispuestos también a la edificación de tu bendita palabra. Tu palabra es vida, Señor. Enséñanos de tal modo, Señor, que toda la sabiduría, Señor, que le compartes por medio de tu Espíritu Santo a mi hermano pastor, llegue, Señor, a tu iglesia para edificación y crecimiento de tu reino. Quédate con nosotros, Señor. Agrádate de la oración, agrádate del canto, del estudio, Señor, y todo para engrandecimiento de tu reino. Muestra, Señor, tu gracia y tu misericordia y danos entendimiento de todo lo que tú, Señor, quieres edificarnos en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermana, por compartir y bienvenidos todos los que en esta hora nos están siguiendo. Estamos en el 9º estudio ya de este libro. Espero que todos nos escuchen bien. Si alguien tuviera alguna complicación con el audio, nos avisa, porque luego de repente algo se mueve y no me doy cuenta, pero avíseme por ahí. Estamos pendientes tanto en Facebook como aquí en Zoom para los que se están conectando. Y en este estudio 9 es el capítulo 10 del libro, recuerde, La Biblia y el futuro, de Anthony Hockebay. Este libro que es muy interesante, que muestra las posturas diversas que tienen que ver con la escatología, el estudio de las últimas cosas o de las cosas finales, por supuesto basado en la escritura. Recuerde, lo decíamos la semana pasada, que cuando hablamos de escatología y de estos aspectos tan importantes
e interesantes del estudio, tenemos que ser muy abiertos para darnos cuenta que un libro solamente sería un poco difícil que nos diera todos los panoramas por entender. Por eso, al igual que la clase pasada, hoy utilizamos otra bibliografía que en el final se las estaré compartiendo para que nos quede un poco más claro, ¿verdad? Todo lo que estamos viendo en este estudio. A manera de introducción, tengo unas preguntas aquí que hoy comparto con ustedes. Espero que si las quieren contestar me pueden decir, ¿verdad? Pero si no, también que tenga una idea de ello. ¿Existe el rapto? ¿Qué opinan ustedes? Pueden escribir tanto en el Facebook como aquí en Zoom o decírmelo si alguien tiene el micrófono a la mano y lo puede abrir, me dice que si existe o no existe el rapto. Esa es la primera pregunta, ¿verdad? La segunda pregunta, que es similar o que tiene que ver con ello, ¿crees en el rapto? Es decir, una cosa es saber que hay, pero otra es si tú como cristiano de nuestra iglesia presbiteriana, reformada, ¿crees o no en el rapto? Son preguntas que algunos dirían capciosas, pero que nos vayan a ayudar a entender hacia dónde vamos en este capítulo de este libro. Y por supuesto, ¿qué sabes y qué conoces del rapto? Hasta ahorita nadie nos ha escrito ni en el Facebook ni nos ha comentado nada aquí en este. El hermano Rubén de Jalapa nos dice que sí. Bueno, vamos a ir poco a poco viendo a ver qué sustento tenemos para ello. Yo quiero decirles que a veces ciertamente tenemos alguna idea de lo que estamos hablando, pero cuando ya profundizamos un poco en la escritura y en esta terminología que utiliza, en este caso Anthony Hoekema, de repente nos damos cuenta que estamos no tan empapados de ello y que por eso a veces nos confunden, ¿verdad? Sobre todo las corrientes modernas o estos pseudo iglesias que de repente no sabemos ni qué trasfondo tienen, ni qué doctrina tienen, pero bueno, está por ahí. Cuando hablamos de la escatología, estamos hablando también, sin duda alguna, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta venida de Jesucristo, como hemos venido repitiendo, les voy a pedir a nuestros hermanos de Zoom que si nos ayuden con el micrófono a tenerlo apagado para que no entre mucho ruido por ahí. Y decíamos que este tiempo que fue inaugurado con la venida del Señor Jesucristo, lo hemos estado diciendo, solamente es la introducción, ¿verdad?, de toda la consumación de los planes futuros y presentes, por supuesto, del Señor para nuestras vidas. En este presente ya disfrutamos de las cosas que Jesús hizo, que consumó en la cruz para nosotros, pero que también estamos viendo, tenemos la esperanza de aquello que todavía está preservado para nuestro futuro. Estamos viviendo entre esas dos venidas y decíamos hay un estire y afloje entre el ya y el todavía no, y que por supuesto nosotros con gran gozo en el Señor miramos hacia atrás gozándonos de que lo que había sido anunciado en el Antiguo Testamento se cumple, que lo que el Señor aseguró para nosotros en Jesucristo ha iniciado, pero además confiamos, ¿verdad?, en la promesa del Señor Jesucristo, como decía por aquí nuestro hermano Rubén, en las profecías del propio Jesús, donde hablan de ese regreso prometido para nosotros. Cuando el Señor venga por nosotros, por su pueblo escogido, estará cumpliendo esto que estamos nosotros hoy estudiando y analizando. Pablo, por ejemplo, en sus epístolas, le da un fuerte sentido de la cercanía y de la certeza del regreso del Señor Jesús. Dice en 1 Tesalonicenses 5, versículo 2, que el Señor está cerca. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y Pablo está hablando de que será pronto y que él incluso creía que sus ojos lo alcanzarían a ver. Después Filipenses capítulo 4 versículo 5 dice, el Señor está cerca. Insisto, Pablo tenía una ansiedad por ver aquello que había escuchado del Señor Jesús y que él mismo esperaba con todo el anhelo y pasión de su predicación. Y Pablo, por supuesto, partiendo de esa premisa que él tiene, siempre se conduce en la exhortación, principalmente a los corintios, que es donde estamos viendo ahora, que tuvieran cuidado, que fueran cautos en los juicios, que tuvieran cuidado de cuál era la forma en que ellos iban a desempeñar su cristianismo.
Y 1 Corintios 4, versículo 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Porque Pablo, insisto, decía, ya viene, es pronto, ¿verdad? En este momento, dice Pablo, puede ser que mañana, pasado mañana, y Pablo insistía en que había una prontitud en ella. Incluso la carta a Tito, capítulo 2, versículo 13, también describe hacia los cristianos como aquellos que están, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, dice Pablo. Y añade en Romanos 8, 19, que el Señor dice, ¿verdad? El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Pablo insistentemente, y recalco ello, en que la segunda venida del Señor Jesucristo está próxima, que será algo que además evidentemente mostrará la fidelidad de Dios a su propia palabra y por supuesto también a lo que nos ha enseñado. Creo que en ese aspecto Pablo nos enseña a nosotros como cristianos también que tenemos que clarificar nuestros pensamientos en cuanto a lo que aprendemos de Dios, porque eso es lo que le va a dar sentido a nuestra vida. Si nosotros no creemos en estas promesas del Señor, pues entonces nuestra vida se vuelve relativa y entonces a veces no le encontramos sentido ni entendemos los propósitos de ser cristianos. Por eso hay mucha gente hoy en día que se perturba cuando en su diario vivir encuentra cosas que no corresponden a sus planes, pero que no olvida, por supuesto, que nosotros nos sujetamos a los planes de Dios. Es decir, si por ejemplo, Anita, que estamos en pandemia, nosotros nos afligimos, nosotros estamos en ese aspecto mostrando, ¿verdad?, una impotencia porque creemos que Dios ha fallado, es porque realmente no conocemos los planes de Dios, ni las profecías, ni la enseñanza de Dios. Aquí para que lo también alguien me dice que no se escucha bien. ¿Alguien más me puede confirmar si no se escucha? Porque, digo, si es una sola persona, puede ser por ahí su internet, ¿verdad? Pero si todos no escuchan, es algo que aquí está pasando en mi computadora. Entonces, si alguien más me dice por ahí en un mensajito si me están escuchando bien o no. En Zoom sí lo escucho. Ok. ¿Se escucha bien en Zoom? En Zoom sí nos escuchan bien. En Facebook, no sé si alguien más nos puede decir cómo se escucha en Facebook. Es que, aunque lo puedo monitorear aquí en mi teléfono, a veces no lo escucho, entonces, pero sí lo escuchamos bien. Hermana Gloria, si le da ahí a que tenga un poquito de más de volumen probablemente, ajá, porque ya lo revisamos aquí en los dos teléfonos que tenemos a la mano para monitorear y también se escucha bien, entonces, ¿sí lo escucha bien? Entonces ahí, hermana, muévale tantito a su teléfono o acérquese más al módem, porque a veces también la transmisión en internet nos falla. Por el otro lado, Pablo también nos está insistiendo, por ejemplo en Hebreos, dice, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan, dice el capítulo 9, versículo 28. Santiago también hace resonar estas mismas palabras allí en el capítulo 5, versículo 8, dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hay un énfasis en mostrar eso, y Pedro también lo hace, ahí en la primera carta, capítulo 5, versículo 4, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, los ancianos, está hablando en ese texto, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y incluso en su segunda carta, capítulo 3, versículo 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y Juan insta a sus lectores también a permanecer en Cristo para que cuando Él aparezca, ellos puedan tener confianza. Dice primera de Juan 2, 28, que debemos estar firmes también, porque llegará el Señor. Cuando Él se manifieste, dará, digamos, ese gozo, esa alegría que ha estado detenida, para que todos disfrutemos de ello. Y también Juan dice, ¿verdad?, que cuando nuevamente se manifieste el Señor Jesucristo, nosotros seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2.
Ahora, si Pablo, Juan, todo el Nuevo Testamento enfatizan la necesidad de que tenemos de entender estas cosas, creo que para nosotros es importante, no es solamente por la situación de crisis que vivimos, no es solamente por la pandemia, sino para realmente como cristianos apuntalar nuestra fe, vivir como Dios quiere y estar listos para ese momento. Y ahora ya entrando en materia con el libro, por supuesto, veamos aquí la expectativa que todo esto marca, ¿verdad? Por ejemplo, dice, la iglesia de todas las épocas han anticipado con gozo la segunda venida prometida de Cristo. Creo, sin duda alguna, que en ese aspecto la iglesia se consolida, ¿verdad? Cuando a partir del mensaje anunciado en Jesucristo, vivido por la iglesia primitiva, se continúa en ese mismo gozo de creer que esa promesa del Señor Jesús se va a cumplir. Nosotros, la iglesia actual, sigue teniendo esa expectativa, pero además está gozosa porque sabemos que el tiempo se ha de cumplir, por supuesto, en el tiempo del Señor. Asimismo, dice, como su primera venida aseguró nuestra redención, cuando Jesús murió por nosotros en la cruz, la segunda venida es la esperanza bendita de la iglesia para la consumación de su reino. Nosotros, como iglesia del Señor, creemos realmente, y esa es nuestra esperanza, que completará todo aquello que Jesús anunció. La redención completa, el pecado realmente alejado de nosotros en totalidad, ya no estaremos en esa lucha entre la carne y lo espiritual. Y por supuesto, lo más importante de ese momento es, tú y yo podremos ver a Dios cara a cara y disfrutar eternamente para Él. Para el cristiano, ese debería de ser la meta más importante que le dé sentido a nuestra vida. Y vamos a ir viendo algunas cosas interesantes también para avanzar en ello. Por ejemplo, dice, la palabra del Nuevo Testamento más utilizada para señalar la segunda venida de Cristo es parusía. La parusía se refiere a la aparición, la manifestación o a la venida de Jesús en gloria al cumplirse el tiempo. Esta palabra se utilizó, por ejemplo, cuando hablábamos de la resurrección de Jesús. Y dice la Escritura en diferentes pasajes que se le apareció a algunos de sus discípulos. Luego el libro de Hechos dice que se apareció a más de 500 personas. Esa aparición, cuando se narra en los evangelios y en el libro de Hechos, la palabra griega que se utiliza más recurrentemente para ello es parusía. Pero además, a partir de esos mismos textos, se habla de parusía cuando se refiere uno a la segunda venida del Señor Jesucristo, a esa segunda manifestación gloriosa y eterna que vamos a ver poco a poco. Entonces, cuando nosotros hablamos de parusía en este estudio, nos referimos precisamente ya no tan solo a la resurrección, sino a la segunda venida del Señor Jesús. Dice, se refiere a la expectativa de la iglesia sobre la segunda venida o al segundo advenimiento de Cristo, que es lo que estamos estudiando ahora. Y bueno, por supuesto, una de las cosas que más controversia dan a lo largo de la vida de las iglesias, todas las iglesias, es cómo va a ser esta segunda venida, cuáles son sus características. Y aunque uno podría decir, pues vámonos a la Escritura y ahí está claro, la realidad, hermanos, es que muchas cosas que aún vemos en la Escritura provocan controversia porque mucha gente lo interpreta a partir de un solo texto, otros lo combinan con textos que no tienen realmente una relación hermenéutica ni exegética que los vincule, pero los usan para, pues de alguna manera, darle sustento a alguna doctrina que no debiera de ser doctrina porque es una falsa doctrina, ¿verdad? Pero está en algunas iglesias y denominaciones. Sin embargo, la Biblia sí deja claro algunos puntos de vista que nosotros debemos de percibir, de aprender, porque esto tiene para nosotros, insisto, un gran sustento para nuestra propia fe. Y vemos, por ejemplo, en primer lugar, dice, la Biblia nos enseña que la venida de Jesús será personal y visible, aunque su venida será con poder, incluirá más que una visitación de su poder, incluirá su propia persona. Y cuando decimos personal, no me refiero a que yo la voy a ver, me refiero a que Jesús será persona, será visible nuevamente. Y en ese aspecto, semejante al nacimiento de Jesús a través de María, que se hizo carne. Ahora,
la Biblia no declara que Jesús se vuelva a hacer carne, porque ya fue glorificado después de la resurrección. Sin embargo, lo que sí declara la Escritura es que todos le veremos tal cual es. Y creo que en ese sentido, hermano, hermana, nosotros tenemos que tener claridad. No vamos a imaginarnos a Jesús, no es que alguien nos diga, mira, aquello es Jesús, sino que nosotros le podremos ver tal y cual es. A eso nos referimos con que sea personal y visible, por lo mismo, todos le podemos ver. Y la Biblia en ese aspecto no tiene duda. Dice, todo ojo le verá. Cuando la trompeta suene, todo el mundo, no importa que estemos del otro extremo, no importa que estemos en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, no importa que estemos durmiendo, no importa, estemos haciendo lo que estemos haciendo, en ese momento, cuando el Señor así lo decida, todos lo veremos para que no haya duda alguna de esa venida. ¿Por qué hay que comentarlo siempre con puntual asistencia en ello? Porque a veces, hermanos, hay gente que levanta por ahí, ¿verdad? No, es que allá apareció Jesús, no, es que acá se vieron tales señales. Y a veces creemos que la revelación de Dios es personal porque se refiere a mí nada más. Pero la Biblia habla de que esa revelación en especial será general y todos vamos a participar de ello. Por supuesto, hay otros elementos que estamos viendo aquí. Otras características que encontramos, dice en este aspecto el autor, su venida no será ni secreta ni invisible. Su aparición será acompañada de nubes de gloria, así como su partida en la ascensión. Habrá un despliegue celestial de aclamación acompañado por la voz de un arcángel. Por lo menos en algún texto bíblico así se menciona, haciendo referencia al anuncio que el arcángel hará con la trompeta que sonará y acompañando toda esta serie de elementos que vamos a ir viendo poco a poco. Pero vea, no es secreta, no es invisible, no pertenece a una iglesia, no pertenece a un profeta, no pertenece a ningún hombre que espiritualmente sea divino o trate de ser divino, sino que está en las manos de Dios. Y vuelvo a insistir en ello, vea, personal y visible, ni secreta, pero tampoco invisible, porque va de la mano, ¿verdad? Y vuelvo a insistir, debe ser algo o elementos que tú y yo tengamos, no nos dejemos confundir. De repente, doctrinas como las de los testigos de Jehová, como una de estas sectas, buscan que tú y yo caigamos en errores. Y de repente, el cristiano que no está muy cercano a la palabra puede sucumbir porque no tenemos claro cómo ha de ser. Estos estudios no están descubriendo, como dicen por ahí, el hilo negro. Realmente es que a veces no tenemos la capacidad, el tiempo, ni el deseo de aprender del Señor. Pero aquí en esta hora, el resumen que nos está haciendo el autor nos permiten recordar estas cosas que no deben de pasar por alto. Ahora, y aquí voy a contestar un poco la pregunta que hice al principio y que le voy a dar, por supuesto, aquí te lo voy a explicar porque la Iglesia Reformada a través de la historia le hemos llamado a ese momento arrebatamiento y no rapto, porque hay una connotación de fondo que hace la diferencia. Sin embargo, y aquí clarificando para el hermano Rubén, pero además para todos nosotros, de repente algunos de nosotros los pastores, reformados, presbiterianos, también utilizamos la palabra rapto. Y no quiere decir que esté mal, está bien, pero la connotación real de esa palabra no la aplicamos como la mayoría de las iglesias neopentecostales o de otras corrientes no reformadas la toman, y por eso lo vamos a ir explicando aquí poco a poco. Espero que si alguien tiene alguna duda, algún comentario, hermano Rubén, estamos aquí para comentarlo e incluso debatirlo, ¿verdad? Pero bueno, voy a explicar el porqué la diferencia. Dice, en la venida de Cristo, la iglesia experimentará un arrebatamiento, será arrebatada en el aire para encontrarse con Cristo cuando venga. Y ahí empezamos a darnos cuenta que la diferencia no es rapto. ¿Por qué? Porque rapto es algo que se hace en lo oculto, es algo que se hace en lo secreto, y nosotros acabamos de decir que la segunda venida del Señor Jesucristo será visible para todos y será un momento donde no habrá nada oculto. En ese sentido, por eso insisto en la diferencia, para nosotros es un arrebato, porque aunque todos los demás están allí,
solamente se levantará en gloria la iglesia que el Señor compró a través de su sangre preciosa. La otra parte dice: la teología de la Reforma enseña que el arrebatamiento no será secreto sino público y manifiesto. Su propósito no es llevarse a los escogidos por un tiempo mientras que Cristo regresa por segunda vez o en su segunda venida. Aquí, por ejemplo, bueno, ahí le pusimos 2 veces segunda, olvídese, es una segunda venida, no hay doble segunda venida, que quede claro. En algún momento, cuando hablamos de esta posición que tenemos de arrebatamiento, rapto, ahí empezamos a hacer diferencias. Yo recuerdo hace algunos años en una iglesia que estuve predicando, un día llegué, prediqué al mediodía, estábamos comiendo ahí, y de repente me dijeron: hermanos, vamos a levantarnos porque vamos a hacer preparativos, porque en la tarde vamos a presentar una película cristiana. Y yo dije: adelante, está bien. Incluso me quedé a ver la película. Pero cuando pregunté, ¿verdad?, ¿qué película van a ver? Me dijeron: vamos a ver la película del rapto. Entonces mis ojos se volvieron cuadrados. ¿Cómo era que una iglesia presbiteriana estuviera exhibiendo la película del rapto? Y me quedé a verla muy a propósito, porque ellos estaban convencidos que los que estaban viendo ahí era una realidad. Y como muchas películas que tienen que hablar del rapto, lo que enfatizaba era que un hombre iba a estar trabajando y se lo iba a llevar el Señor, que otro iba a estar haciendo otra cosa y lo mismo iba a suceder. Y entonces mostraba estas diferencias que tenemos con el milenialismo, el premilenialismo, el postmilenialismo y todo lo que eso implica. Y cuando terminó la película, algunos de estos hermanos estaban muy preocupados porque decían: ¿será que cuando sea el rapto yo sea llevado por el Señor? Y entonces yo le hice algunos cuestionamientos para recordarles y enseñarles que nuestra postura reformada no entiende el rapto así. No es que haya un tiempo previo para que el Señor nos lleve y mientras los demás sigan sufriendo. No, no, no. Nosotros creemos en el arrebatamiento, que es el tiempo mismo en que el Señor venga por segunda vez, seremos levantados e inmediatamente se instaurará el juicio final para los que no creyeron en Él. Pero para nosotros es un solo tiempo. No hay 1000 años antes, no hay un previo, digamos, a esa segunda venida donde tú y yo estemos disfrutando una reunión con Cristo. Por eso no creemos en ese rapto, en ese concepto. Y vuelvo a insistir también, y a manera de disculpa para mí y para mucha gente que lo hacemos, a veces los pastores, incluso reformados, hablamos de rapto, pero no entendido como la iglesia, la otra iglesia de dominación le dicen, sino para darle a veces lo que la gente en general cree o conoce cuando nosotros hablamos de arrebatamiento. Si alguien tiene algo que decir, acuérdese, puede hacerlo. Los de Zoom o los de Facebook. En Facebook creo que no hay ningún comentario, acá estamos, entonces seguimos. El propósito del arrebatamiento es permitirle a los santos, a los escogidos del Señor, encontrarse con Jesús en el aire cuando vuelva a venir y ser incluidos como su séquito durante su descenso triunfal desde el cielo, que era un poco lo que decía hace un rato. Es un mismo tiempo, un mismo momento. Nosotros, la iglesia escogida por el Señor, comprada por su sangre preciosa, será levantada con el Señor, y ahí mismo el Señor dice aquí, y nosotros lo creemos, establecerá el juicio final. Ahora, usted y yo, ¿qué vamos a hacer en el juicio? Lo hemos venido insistiendo también. Recuerde cuando se pregunte, ¿verdad? ¿Y estos qué? El Señor dirá: ellos ya han sido justificados. Yo, Jesús dirá, pagué en la sangre, con mi sangre en la cruz por el pecado de ellos. Entonces tú y yo tendremos la oportunidad de ser absueltos de nuestro pecado y estar ahí para ver el juicio también de aquellos que no reconocieron al Señor Jesús como su Señor y su Salvador. Aquí, por ejemplo, también algo que hay que clarificar. Mucha gente, aún cristiana, hay presbiterianos que de repente tienen miedo a morir, tienen miedo a la segunda venida, porque creen que aún van a ser enjuiciados. Pero hermano, hermana, la Biblia dice claramente que Jesús ya nos perdonó en la cruz del Calvario, y recuerdo, fue un hecho consumado.
no que se va a consumar, ya fue hecho. Y Hebreos y muchas cartas y muchos textos nos enfatizan, hecho una sola vez y para siempre. El Señor quiere que tú y yo disfrutemos por eso, desde ahora, de la salvación tan grande y hermosa que el Señor nos dio. A veces dudamos, a veces tenemos temor, y me ha tocado ver casos de hombres y mujeres, aún cristianos, que en el hecho de la muerte tienen miedo. Pero hermano, hermana, mi invitación es a que tengas esperanza. Si tú confiesas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, si tú crees realmente que Él murió por ti en la cruz, tú serás parte de aquellos que participen en el juicio como liberados de todo pecado y encargados también de enjuiciar a los que no creen en Cristo. Claro, no estamos solamente para ser acusadores, sino como testigos de lo que el Señor haga y diga con ellos también. La venida también del Señor Jesucristo será asistida, dice, por la resurrección general, el juicio final y el fin del mundo. Y cuando digo asistida me refiero, todos estos elementos estarán allí, son copartícipes, no son separados. Hermano, hermana, ponga mucha atención en esto. La resurrección general es un solo momento, la segunda venida es un solo momento, el juicio final y el fin del mundo son una sola cosa. De repente hay, insisto, doctrinas que nos hacen pensar diferente, que nos hacen pensar en tiempos, que nos hacen pensar en milenios, todas estas cosas, pero estamos estudiando paso a paso para que tú tengas claro lo que el Señor ha dispuesto para nosotros. Insisto, resurrección general, tanto de cristianos escogidos por el Señor como aquellos que no, unos vamos a ser resucitados para salvación, espiritualmente hablando, y otros van a ser resucitados para ir al infierno. En ese mismo momento, el juicio final, donde serán manifestados quienes alcanzamos la gracia del Señor, es decir, a quienes el Señor escogió, pero por el otro lado, quienes estarán apartados del Señor, y en ese aspecto, este mundo habrá de acabar. Ok, continuando. También dice, los cristianos de cada generación son llamados a ser vigilantes mientras permanecen en vela esperando la parucía, para que su venida no les tome por sorpresa como un ladrón en la noche. Y ciertamente, aunque la Biblia y el propio Señor Jesús hace esa referencia en esta imagen, ¿verdad?, a que vendrá como ladrón en la noche, no está diciendo realmente que no sepamos algunos elementos de esa venida. Es decir, tú y yo, aunque no sabemos el día ni la hora, sí sabemos que va a suceder. Y si esto va a suceder, la invitación de Dios a través de Jesús para nosotros es estar atentos, estar alertas, preparándonos para ese momento. Yo lo comento con algunos hermanos, quizás tomando esto como ilustración para nuestra vida diaria como cristianos. Algunos de nosotros queremos vivir como cristianos constantemente, pero por ejemplo llega diciembre y en diciembre como que nos damos una escapada a todo lo santo, a todo lo que nos hemos guardado, y en diciembre uno dice, bueno, pues total, un día al año, ¿no? Ya sea 24, 31 o algunos quizás todo el mes. Pero yo les pregunto a esas personas cuando hacen este tipo de prácticas, ¿qué pasaría si el Señor viniera en ese tiempo? Pues de nada sirve que hayamos guardado muchos días si algún día no lo guardamos para el Señor. En ese sentido, el Señor Jesús invita siempre a su iglesia, invita siempre a sus escogidos a que vivamos como cristianos, a que vivamos reflejando el amor del Señor en todo momento, pero además comprometidos con aquello que creemos. También se nos anima a recordar esta manifestación futura maravillosa para alentarnos en nuestro trabajo presente. Y esto es muy interesante porque, por ejemplo, ahora que estamos en medio de la pandemia, de repente escuchamos tantas cosas negativas que tú y yo podríamos solamente preocuparnos por ella. Pero la realidad, hermano, hermana, es que el Señor lo que quiere es que nos alentemos. Cuando más cosas negativas vean, dice, estén preparados porque el día se acerca. Y Pablo por eso, él creía que ya el tiempo estaba cercano, porque a él le tocó ver cómo Roma, ¿verdad?, acabó o destruyó Jerusalén, le tocó ver cómo los cristianos fueron perseguidos, y con tantas cosas negativas, Pablo decía, el tiempo está cerca. Hoy nosotros estamos en algo similar. Vemos tantas cosas adversas en nuestra vida diaria,
que tenemos que creer que el tiempo de la venida del Señor Jesús está cerca. ¿Cuánto? No lo sé. Pero yo sí creo, como cristiano, como pastor también, que cada vez vemos más señales de que las señales y cumplimientos del Señor Jesús se están cumpliendo, y en ese aspecto, entonces el tiempo de su venida se ha cortado. También en este estudio vamos a entender que la venida del Hijo de Cristo será rápida o momentánea, en ese sentido algo inesperado, por supuesto. Y cuando hablo de inesperada, también nos referimos a que la gente, aunque ha escuchado y escuchado y escuchado el mensaje de Jesucristo, no lo creen, no confían de verdad. Y he puesto aquí una imagen de la Biblia, porque no estamos diciendo algo en la premonición de las estrellas o del café o de mi pensamiento, de un sueño que pudiera yo tener. No, estamos basándonos en todo este estudio en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios enseña que sí sucederá y que será en un abrir y cerrar de ojos. Que a veces nosotros, hermano o hermana, no lo consideramos así, y mucho menos la gente que no cree en Cristo. Vea qué interesante. Por un lado, cristianos que creen en Cristo, que leen la palabra, pero que aún teniendo la palabra no la están aplicando ni valorando como es. Por el otro lado, gente no cristiana que ni se acerca a Dios ni le cree que existe. Hace unos días una persona platicando conmigo me decía yo, mira, ahorita estoy tan mal en las cosas que estoy viviendo y sufriendo, que la verdad no quiero que nadie me diga nada de Dios. No sé si existe, no sé qué es lo que quiera de mí, no quiero saber de sus propósitos. Y lo único que terminé diciendo, mira, pues está bien, tu pensamiento es el tuyo, ¿verdad? Pero una cosa te digo, aunque tú y yo neguemos a Dios, Él sigue siendo Dios. Y en ese aspecto, a veces nosotros creemos que vamos a manipular las acciones de Dios. Hermano, hermana, hagamos o no hagamos caso a esto, creamos o no creamos, Dios va a manifestarse porque Él es fiel a su palabra y cumplirá esa palabra. Pero si tú y yo creemos en Jesucristo, valdría la pena entonces creerle a Dios, pero además estar preparados para ello. Mateo 24, versículo 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Voy a quitar un poquito la imagen para que lo lean ahí los que están siguiéndonos en Facebook. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuánto tiempo demora un relámpago en caer? ¿Cuánto tiempo nos da a nosotros verlo? Incluso si te distraes tantito ni lo logras ver, ¿verdad? Así se refiere de rápido de cómo será esta venida del Señor Jesús, y que nosotros tenemos que tener claridad en que así sucederá. Hay gente que piensa, bueno, cuando salga ya en China me dará tiempo a mí de limpiarme, ¿verdad? De ponerme a cuentas con Dios. O si es en la noche, a lo mejor para la mañana que amanezca ya podré presentarme delante de Dios. No, en este estudio también recalcamos que este es un solo momento, el cual no tendrá un espacio de arrepentimiento final. Hay gente que aún cree, ¿verdad?, que tendrá tiempo para vivir la rumba, vivir la vida como quiera, y al final se va a arrepentir. Cuidado, hermanos, esto no es nada bíblico, porque la Biblia dice que el Señor vendrá así de rápido como un relámpago, que apenas si veremos la centella, pero cuando veamos la venida del Señor Jesucristo, recuerde, todos los elementos se manifestarán, todos los elementos estarán ahí para que tú y yo o lo disfrutemos como hijos de Cristo, rescatados por la sangre preciosa, o bien suframos las consecuencias de no haber abierto nuestro corazón y de no haber sido escogidos por el Señor. Ahora, ¿qué cosas sucederán también como señales, como características de esta segunda venida? Los ángeles juntarán a los escogidos. Mateo 24:31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Vea estas características importantes. Después, 1 Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta,
porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Vea la seguridad de Pablo que tenía de que esto iba a ser pronto, que él mismo se contaba con la gente aún viva, ¿verdad? Vea, insisto, estas señales. Luego, 1 Tesalonicenses 4, versículo 15 al 17. Valdría la pena que usted tuviera estos textos ahí guardados en sus notas de ahora para que de verdad pueda seguir leyéndolos, porque nos dan clara enseñanza y luz a esto que estamos aprendiendo hoy. Ahorita vamos a checar la pregunta. Primero, 1 Corintios 4 dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Voy a detenerme un momento en la lectura para compartir una pregunta que tenemos por aquí en Facebook. ¿La venida de Cristo será física? Dice, ¿la venida de Cristo será física? Por supuesto que será física. Y física me refiero a que le veremos. Física será que todos los elementos que componen nuestro ser se darán evidencia de eso que está sucediendo. Ahora, recuérdenlo bien, Jesús ya viene con un cuerpo glorificado, justamente igual como ascendió a los cielos, así vendrá. Es decir, ya no será el cuerpo carnal que tiene sangre, ya no será el cuerpo que sufrió en la cruz, porque ya ha sido glorificado. Pero sí dice que será ese cuerpo y que le reconoceremos tal cual es. Es decir, a lo mismo que le dijo a Tomás, ¿verdad?, que viera las señales en sus manos y en su costado, tú y yo seremos testigos de eso. En un cuerpo glorificado Jesús se hará presente. Bien, continúo la lectura también de 2 Tesalonicenses 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Es decir, Pablo y todos los textos hablan de que esto será una realidad y que estos elementos están ahí, que no los debemos olvidar. Ahora, en 1 Tesalonicenses leí este párrafo del 15 al 17, capítulo 4, y pareciese que en algún momento Pablo está dando una pauta a hablar de varios tiempos. Por ejemplo, en el versículo 17, luego dice nosotros, y ese luego aquí en la tierra nosotros lo consideramos como cuando nuestros hijos te dicen, luego te hago caso, luego recojo mi ropa, ¿verdad? Y ese luego puede ser mañana, puede ser pasado mañana, puede ser... No. Aquí la escritura, lo que Pablo está haciendo es enfatizar una serie de elementos que van a suceder, pero aquí el luego se refiere a una cosa tras de otra. Solamente que en nuestra versión 60 se lee así, como luego, ¿verdad? Pero estamos hablando de una continuidad momentánea. Ok, ahora otros elementos que también están aquí, que para mí son importantes porque son de los que más se conocen en los estudios bíblicos de cualquier denominación. Mateo 24, versículo 40 al 41 dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Y aquí encontramos, ¿verdad?, que mucha gente dice, esto es el rapto, porque unos se van a quedar. Pero lo que la Biblia está enfatizando en estos textos es que ciertamente habrá una diferenciación en cuanto a la selección, pero será en el mismo momento que unos serán tomados para disfrutar de la glorificación, de la transformación de nuestro cuerpo. Recuerde, seremos transformados con el Señor Jesús, pero los que no, esos que se quedan en este texto por lo menos, estarán yendo en ese mismo momento a el juicio eterno para disfrutar, entre paréntesis, que es más bien el sufrir el castigo eterno. Ok, si alguien tiene algo más que comentar o preguntar, aproveche, las preguntas son gratis. Dos en una cama, Lucas 17:34 dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado, es el mismo contexto. Lucas 17:35, dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Y enfatizan, insisto,
la diferencia del rumbo, de la meta de cada ser. No está hablando de un rapto como tal, donde aquellos que se queden disfruten otros 1000 años o sufran otros 1000 años, ni tampoco está diciendo que esos que el Señor esté levantando en ese momento van a ser llevados a una, insisto, prerreunión con Cristo. No existe esa diferencia de tiempos. Para nosotros, la Iglesia Cristiana y Reformada, creemos en un solo tiempo que le llamamos arrebatamiento, por supuesto. También hay un pasaje en Mateo 25 del 1 al 13, este es un pasaje bastante amplio, lo quiero recordar solamente, quizás no todo, pero son estas 10 vírgenes, ¿verdad?, que tienen sus lámparas para esperar al esposo, pero dice la escritura que 5 de ellas tenían suficiente aceite para esperar a que el esposo llegara, pero otras 5 no. Y cuando el esposo llegó, pues entonces estas mujeres se quedaron afuera, y que cuando vinieron ellas a pedirle la oportunidad de entrar, él les respondió, no las conozco. Y entonces digamos el resumen o la enseñanza de este texto dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner atención. Cuando el Señor nos dice que algunos serán dejados, también hay una enseñanza a la perseverancia de los santos, pero además a estar preparados para ello como santos y escogidos del Señor. Me dicen por acá, a ver, pastor, y los 70 semanas y 72 semanas de las profecías de Daniel 9, 26 y 27. Ok, bueno, esos tiempos todavía nos faltan en los siguientes capítulos, hermano. Vamos a hablar de esas señales, de esos textos. Yo espero que conforme avancemos podamos ir disipando esas dudas también. Ahorita solamente estamos hablando de la expectativa, de algunas características que son muy importantes, pero ese tema de Daniel, pronto ya vamos a llegar también a debatirlo y a comentarlo, que también está bastante interesante, por supuesto. Y hay otro texto, a ver si en 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 al 18, y ese sí lo quiero leer completo. Dice aquí, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen, otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y terminé con el de 1 Tesalonicenses porque quiero insistirles que el deseo de Dios cuando comparte estas palabras y de todos los textos que acabamos de leer, es precisamente el alentarnos. No que tengamos miedo, no que relajemos nuestra fe, sí que nos estemos motivando a cumplir con los propósitos de Dios, a cumplir nuestras tareas, porque cuando el Señor venga, tú y yo debemos estar preparados para eso. Y por supuesto, eso nos pasa a todos. Si tú sabes que has cumplido con la tarea, si tú sabes que te estás esforzando por aquello que se te está pidiendo, cuando venga el Señor, tú vas a disfrutar de Él. Pero hay de nosotros, dice la Escritura, que no estemos haciendo lo que el Señor nos llamó. Y recuerde cuántos pasajes hay cuando el Señor habla y enseña, ¿verdad?, a sus discípulos y a nosotros mismos cuando no cumplimos con nuestra tarea. Y dice que nos dirá, ¿verdad?, siervo inútil, y dice además, echadlo a las tinieblas. Yo creo, hermano, que vale la pena en estos tiempos de pandemia ponernos a cuentas con Dios, preguntarle al Señor si esto que nos está revelando a través de su palabra y de estos estudios y de estos acontecimientos mundiales, lo que quiere el Señor es regresarnos al redil, llamarnos a sus filas. Mucha gente sigue confiando en que habrá tiempo posterior, pero el tiempo para nosotros se acaba, hermanos, cada día, porque somos frágiles, porque nadie de nosotros sabe, ¿verdad?, cuánto más hemos de vivir, cuánto más hemos de disfrutar o no del Señor. También
Dice, los arrebatados literal van a estar en el aire. Pues esa es una forma de explicar que habrá una diferenciación. Todavía vamos a llegar a los elementos también a que se refiere con cielos nuevos, tierra nueva. Vamos a hablar más adelante de la Jerusalén a la que habla Apocalipsis. Vamos a hablar de dónde es el infierno, de dónde es el cielo, pero tengan paciencia, todavía no llegamos ahí. En ese sentido, sí solamente dice que seremos llevados a la presencia de Dios. Por ejemplo, en el libro de Hechos, cuando habla de la ascensión, dice que fue levantado al cielo en los aires, pero no dice a dónde llegó. Pedro, incluso algunos textos nos hablan de ese cielo, incluso en algún texto dice del tercer cielo, pero no hay algo físico que nosotros podamos medir y en ese aspecto entenderlo como tal. Sin embargo, Juan Pablo, ten paciencia, hay algunas cosas que vamos a ir explicando poco a poco. Ok, también para tener un poco de claridad en esto, dice, el propósito redentor de Dios será consumado en la segunda venida de Cristo, esa época en que se iniciará realmente el siglo venidero. El siglo venidero, el tiempo venidero, los últimos días que siempre se revelaron en la Escritura, parten de la presencia de Cristo en esta tierra. Ese presente siglo es cuando Jesucristo vino, y a partir de la aparición del Señor Jesucristo, de su resurrección y del ser llevado al cielo, empezó a caminar hacia el siglo venidero. Pero lo que quiere decir el autor aquí es que tenemos que ver que son dos cosas diferentes. No es el mismo tiempo. Y el siglo venidero nos habla de la culminación en un espacio de bendición total. Si ahora ya como cristianos disfrutamos de la gracia y la misericordia de Dios, para el escritor, y lo enfatiza así, el siglo venidero debe de ser en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, el aliciente que nos motive, porque vamos a disfrutar en plenitud de Dios. Si ahora ya disfrutamos, imagínense cuando venga ese tiempo final. Y por eso puse esta gráfica aquí, para explicar un poco lo que el autor quería decirnos, que si ahora ya disfrutamos, imagínense, dice él, el siglo venidero, y lo pone en ese nivel superlativo, por supuesto. Ahora, también seguimos, dice, la segunda venida de Cristo es absolutamente esencial para el cumplimiento y consumación de la obra redentora de Dios. Por eso nosotros, aunque creemos, por ejemplo, que Jerusalén, el pueblo de Israel, es el pueblo escogido de Dios, nuestra gran diferencia con ellos es que ellos no creen en Jesucristo como el Hijo de Dios. Ellos siguen esperando la llegada del Mesías. Ahora, ¿qué va a pasar con ellos en su fe, en su relación con Dios, cuando ellos no han creído al anuncio de Jesucristo ni a Jesucristo mismo? Si nosotros no creyésemos en Jesucristo, Pablo dice, vana es nuestra fe. Si nosotros no creemos que murió en la cruz, no habría ningún elemento en nosotros que nos dé solidez creyendo en la salvación que Él nos ha ofrecido. Si nosotros no creyemos en su resurrección, entonces no habría esperanza para los que mueren en Cristo. Sin embargo, como esto fue un hecho consumado, también creemos entonces que la totalidad de esa obra redentora del Señor se habrá de efectuar en la segunda venida. Ahora, Dios ya ha cumplido la primera parte de su obra redentora. Jesucristo ya murió en la cruz. Y lo he venido repitiendo, hecho una sola vez y para siempre. No necesitamos estar matando o sacrificando a Jesús. Por eso nosotros cuando celebramos la Cena del Señor lo hacemos recordando lo que Él hizo, morir en la cruz para darnos salvación y perdón de nuestros pecados. No necesitamos cada día que celebramos la Cena del Señor volverlo a crucificar, ni volver a derramar su sangre. Él ya lo hizo. Y cuando Él cumplió por eso hemos dicho, inauguró ese camino hacia su segunda venida y hacia el momento pleno de disfrutar todas las promesas del Señor Jesús. Sí. También dice, en la segunda venida de Cristo, su reino será presentado en gloria y en poder. Pero este glorioso reino de Dios que se manifestará en la venida de Cristo ya ha entrado en la historia, aunque sin señales externas de la gloria del Señor, porque ya empezaron a darse las manifestaciones de esa segunda venida, porque además
Cuando Jesús apareció, insisto, fue el principio de todo lo que habrá de culminar en la segunda venida. Por eso insisto también que si alguien no cree en Jesucristo, no podrá entender ni podrá, por supuesto, reclamar, digamos, un espacio cuando el Señor venga por su iglesia. Ahora, antes de leer este párrafo, quiero decirle que algunas otras iglesias nos denominan a nosotros, la Iglesia Reformada, como iglesias un poco egoístas, porque decimos que es nuestra salvación, que estamos tan seguros de ella que entonces ya nadie nos las puede quitar. Y aunque se oiga raro, sí somos egoístas porque nos sabemos seguros de la salvación. Pero algo que nos muestra que no somos egoístas es decir, que la salvación no depende de mí, dependió de la sangre de Jesucristo, en su amor derramado por nosotros, porque dice la Escritura que Él nos escogió a nosotros y no nosotros a Él, que Él nos amó primero y por eso nosotros llegamos a amarle a Él. Ahora sí, leo el segundo párrafo, dice, el futuro ha invadido el presente, el reino de Dios que todavía ha de venir en poder y gloria, ya ha venido en forma secreta y oculta para obrar entre los hombres y por dentro de ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el Señor Jesús también hace la promesa a su iglesia de dejar al Consolador, al Espíritu Santo, nos da la oportunidad en este tiempo de conocer a Jesús. Porque dice la Escritura que solamente cuando nosotros somos en ese aspecto impactados, somos penetrados por la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo, es que tenemos la capacidad de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Mientras eso no suceda, no podrá suceder. Y dice aquí, es de forma secreta y oculta. ¿Por qué? Porque el Señor entra al corazón del hombre. No hay una manifestación pública, no hay una campaña de evangelismo pública, sino que siempre, siempre en este tiempo es a través de tu corazón y de mi corazón. Y eso es oculto, eso es secreto. Solamente tú sabes si tienes un genuino llamado de Dios o si solamente estás siguiendo la corriente de alguna denominación o la historia de alguna familia o para no sentirte bien o mal en algún aspecto social. Pero el actuar de Dios ya está aquí y se está manifestando porque el Señor dice que cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, sella el pacto de Dios con nosotros. Y cuando nosotros creemos y confesamos en Jesucristo, el Espíritu Santo nos sella para decir, este es mi hijo, es escogido por el Señor, ¿verdad? Para disfrutar de él. Mira qué maravilloso todas estas cosas que el Señor ya ha empezado a hacer. Por eso, hermano, hermana, si tú ya conoces de Jesucristo, si ya lo has declarado como tu Señor y tu Salvador, tienes que tener la confianza plena que cuando murió en la cruz fue para rescatarte del pecado. Nada de lo que hagamos nos va a acercar a Dios. El único camino al Padre, el único camino que nos va a dar la oportunidad de disfrutar la plenitud de Dios es Jesucristo. Así que si el Espíritu Santo te ha revelado y te ha permitido que tú le conozcas, bienaventurado eres, porque muchos aún están en tinieblas, porque muchos son engañados, pero aquellos que el Espíritu Santo ha obrado en ese corazón, tenemos seguro la resurrección también con el Señor Jesucristo. Lo que nuestro Señor completará en su segunda venida, lo ha comenzado ya mediante la muerte y resurrección de Jesucristo. Y eso también nos da una certeza y seguridad que las promesas de Dios en nosotros se van a cumplir. Nada quedará a medias, todo se va a cumplir si creemos en Jesucristo. La muerte ha sido abolida y destruida. Segunda de Timoteo 1:10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y lo veíamos la semana pasada, aunque nuestros cuerpos físicos mueren, también está asegurada para nosotros la resurrección en Jesucristo. Luego dice también este estudio, Satanás ha sido destruido, Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Pero esta parte que ya inició en Jesucristo, por supuesto, que ya le quitó poder, todavía está en nosotros porque seguimos siendo de carne y de hueso.
la maldad está en nosotros y por eso somos presa, ¿verdad?, del pecado. Sin embargo, y aquí aclararlo también, Satanás con el cristiano no se mete. Por eso de repente tú y yo somos muy recurrentes a echarle la culpa al diablo. Yo te voy a decir, pues no sé cómo le vas a hacer, porque delante de Jesús el diablo no tiene poder para hacerte caer ni para a estropear la obra redentora de Jesucristo. Lo que sucede cuando tú y yo pecamos, tenemos que ser sinceros, es más nuestra condición y es más nuestra responsabilidad. Por eso cuando algún hermano o hermana viene, no, pastor, es que yo soy débil y el diablo me engañó. Hermano, es que no crees en Dios, porque Dios ya nos liberó. Ya no somos más esclavos del pecado, aunque el pecado habita en nosotros. Es decir, son dos cosas diferentes, porque ya ni Satanás ni el pecado como tal tienen un dominio sobre nosotros. Por eso Pablo dice que cuando estamos ya confesos en Jesucristo, nuestra vida debe caminar totalmente distante del pecado y caminar y buscar siempre glorificar al Señor. También dice Romanos 6, sí leer, ¿cuál leí? Hebreos, ¿verdad? Sí, vamos a leer Romanos 6:6, dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y lo que estamos diciendo en este texto es que precisamente, aunque el Señor ya hizo una obra redentora, es hasta que tú y yo morimos físicamente, que entonces ya el cuerpo físico no tiene ese poder, ¿verdad?, de hacernos caer, pero que además en la resurrección final, en la segunda venida, ese cuerpo ya no nos estorbará porque será glorificado. Vea entonces que la muerte en totalidad, el pecado y nuestro cuerpo como ente de pecado no estarán más en nosotros. Y esas son de las cosas que el Señor asegura para nosotros, como lo hizo también con Él. Cuando Él resucitó, dice la Biblia, que su cuerpo fue glorificado. La misma palabra de victoria de la destrucción de los enemigos de Cristo es usada 3 veces en esta triple victoria, sobre Satanás, sobre la muerte y sobre el pecado. Por eso dice la Escritura en pasajes paralelos que Jesús es primicias de los que después le seguiremos. Nosotros, su iglesia, su cuerpo, su pueblo mismo disfrutará lo mismo que Él disfrutó. Vea, victoria sobre Satanás, sobre la muerte y sobre el pecado. Qué maravilloso es esto. Ahora, ya se los decía y se los vuelvo a insistir, algunas cosas ya son puntuales. Satanás ya no tiene más poder sobre nosotros. Sobre la muerte hemos empezado a disfrutarla, pero la disfrutaremos en plenitud cuando nuestros cuerpos sean glorificados, y sobre el pecado de la misma manera. Ya ahora nosotros podemos decidir no pecar, pero aunque nuestra condición de pecado existe en nosotros, será completa cuando seamos transformados en el Señor. Ahora, ¿a qué nos referimos también en ese futuro bastante comprometedor para nosotros en Cristo? El futuro de Cristo, dices, que guardamos solo puede expresarse en promesas que muestran, anticipan y sacan a la luz lo que en Él y en su historia se haya oculto y depositado. Y vamos a ver a qué nos referimos. Dice, también en este caso la promesa oscila entre el saber y el no saber, entre la necesidad y la posibilidad, entre aquello que todavía no es y aquello que ya es. Es decir, las promesas de Dios que se cumplen, pero aquellas que aún han de venir después de este tiempo. Aquellas cosas que todavía nosotros ya conocemos, pero que todavía no disfrutamos, pero que serán una realidad porque el Señor Jesucristo ha preparado ese camino de bendición para cada uno de nosotros. También dice, el saber inspirado por la promesa del Señor acerca del futuro es un saber de esperanza y por tanto un saber prospectivo y anticipador, pero es también por lo mismo un saber provisional, fragmentario, abierto, que tiende a ir más allá de sí mismo. Es decir, no solamente sentarme a esperar, ¿verdad?, sino que en ese aspecto nos debemos motivar a caminar en la búsqueda de lo que el Señor tiene para nosotros. Y cuando me refiero a buscar, no estoy diciendo que nosotros lo logremos alcanzar realmente, sino que estemos trabajando para disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Lo he dicho algunas veces, por ejemplo, la gente que se duerme leyendo la Biblia,
la gente que cuando empieza a orar le empieza a dar sueño, la gente que ya sabe que el culto empieza a las 10 de la mañana y de repente, ¿verdad? Son las 11, 11 y media y apenas va llegando. Ese tipo de personas que no se prepara, entonces la esperanza en el Señor, pues difícilmente la va a disfrutar. Sin embargo, si tú eres expectante, si tú sabes que estas cosas van a suceder, te van a ayudar también a prepararte para disfrutar de Dios ahora y a lo largo de la vida. Quiero decirte que algo que a mí me motiva a ser pastor es que disfruto mucho hacer cosas que sirvan a Dios. Porque yo siempre he dicho, si ahora ya disfruto sirviendo a Dios, cuando muera o sea llamado a su presencia y venga ese tiempo de glorificación en el Señor, pues yo ya estaré listo, ¿verdad? Aunque seguramente habrá otras cosas que no conozco. Pero ¿qué va a pasar con aquellas gentes que, insisto, la aburre Dios, se duermen con Dios, que no quieren saber nada con Dios? Pues difícilmente podrán disfrutar de algo que, aunque sea maravilloso, ni siquiera se lo imaginan, ¿verdad? Por eso también la Biblia dice que de repente tú y yo tenemos que limpiar nuestras lágrimas, porque la tristeza no debe de permanecer de manera plena en nosotros, sino que el Señor nos da la oportunidad de llorar con los que lloran, de sufrir, ¿verdad? De todo esto que nos provoca dolor, pero también dice que debemos tener el gozo de su salvación sobre de nosotros. ¿Por qué? Porque el gozo es lo que nos va a permitir ya disfrutar de Dios, pero además sabiendo que lo que sigue también está en sus manos. El conocimiento de Cristo se convierte así en conocimiento anticipador, provisional y fragmentario de su futuro, es decir, de aquello que Cristo será. Si nosotros ahora conocemos a Dios, no tendremos dudas cuando venga la segunda venida. Pero si algunos de nosotros vacilamos en conocer a Dios y andamos releyendo por ahí el Atalaya y nos vamos con la gente del New Age, está revelando hacia nosotros. Bueno, dice, todos los títulos que se adjudican a Cristo representan en ese sentido una anticipación mesiánica. Por otro lado, el conocimiento del futuro no es impulsado más que por el enigma de Jesús de Nazaret. Y esto es bien interesante, porque lo que dice el autor es que así como en la llegada de Jesús, en su nacimiento y su muerte, se cumplieron muchas profecías, en la segunda venida también vamos a ver cómo todos estos elementos que a través de la historia el Señor siempre declaró, se van a cumplir. En los nombres y títulos de Jesús, en los nombres y títulos de Dios, se van a complementar para conocerle como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por supuesto, aquello que la gente duda de Jesús será puesto en manifiesto. ¿Por qué? Porque hay gente, por ejemplo, los judíos, ¿verdad?, que creen que Jesús fue un iluminado más, pero que no era Dios, o otras denominaciones que no le dan ese peso a Jesús, pues caerán rendidas, porque no habrá de otra más que reconocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, algo interesante es que aún gente que en este momento nosotros vemos como alejados de Dios, renuentes a su palabra, o en otros caminos, otras denominaciones, también pueden ser alcanzados por la gracia de Dios, porque Él es quien escoge, porque Él es quien sabe, ¿verdad?, que al final de cuentas, quiénes serán rescatados. Y algunos serán manifiestos pronto, otros quizás de último momento. La Biblia dice que habrá un tiempo de salvación para diversas formas y diferentes tiempos. Pero lo maravilloso es, si tú y yo ya conocemos de Dios, disfrutemos de Dios, gocémonos en Dios y estemos listos para esa segunda venida. Bien, hasta aquí vamos a dejar este capítulo que para mí me parece muy interesante, de las expectativas y características de esta segunda venida. No sé si alguien tiene por ahí alguna otra duda o comentario. Creo que en el Face, no sé si ya se durmieron, de plano fuimos muy claros, espero que sea lo segundo. Ok, pues saludamos a todos los que nos están siguiendo, gracias a Dios por sus vidas, la hermana Imelda, nuestro hermano Fito Ortega allá en Veracruz, la hermana Petita García y su familia con Juan Pablo allá en Chetumal, nuestros hermanos de la iglesia que también en algún sentido están allí siguiéndonos en Facebook, pues sean todos bienvenidos. Hermano Rubén, gracias por tu participación. Nuestro hermano Rubén tiene una maestría en divinidades, así que
pues también me da gusto verle y con mucho gozo me gusta escuchar sus comentarios y yo sé que está haciendo apuntes para preguntarme más adelante. Pues vamos a prepararnos también, hermano Rubén, ¿verdad? Un saludo para usted y su familia. Y bueno, un abrazo para mis hermanos de aquí de Betania, nuestro hermano Alejandro, José Rebolledo, Jesse, todos los que están acá en Zoom, también ahorita los saludamos. Nuestra hermana Laura Esquivel, también un saludo para ella y a todos en casa. Nuestro hermano Chuy Perales, Alejandro García, hermano Juan Carlos, él es de Oaxaca, también un abrazo. Juan Carlos nos sigue muy pendiente porque él está interesado en después compartirlo con su iglesia, ¿verdad? Nuestra hermana Sirenita García hasta Córdoba, aquí a Ramos, un abrazo para ti, seguimos orando por tu salud y por tu familia también. Y bueno, creo que son todos los saludos, por lo menos en nuestra hermana Neri Vinagre también en Chiapas, familiar de allá de Tabasco, un abrazo para ustedes. Nos da mucho gusto saber que les estamos ayudando en esta enseñanza bíblica. Y comparto con ustedes, les decía yo, aparte del libro de Anthony Huckeman de La Biblia y el Futuro, hoy utilizamos una bibliografía paralela que nos ayuda pues, a aprender más. El libro de Sproul, de las grandes doctrinas de la Biblia, de Jorge Trujillo, Escatología Bíblica y Reformada, Amilenial, que esto es bien importante, y por supuesto George Ladd, que también habla del Evangelio del Reino. Si alguno de ustedes quisiera estos libros, algunos los tengo en físico, otros los tenemos aquí en digitales, pero bueno, si está interesado, pues no dude. También a veces comparto las lecturas que hacemos resumidas, ¿verdad? Si alguien lo quiere, pues lo pasamos con todo gusto. Después que lo pasemos a YouTube, ahí vamos a poner en los comentarios este resumen de lecturas bíblicas que siempre ayuda a tenerlas a la mano. Pues nos despedimos de nuestros hermanos de Facebook, gracias a Dios por sus vidas, nuestra oración por ustedes, y le voy a pedir a nuestro hermano Andrés, creo que anda por aquí, hermano Andrés, si nos puede llevar a Dios en oración por la vida de los hermanos en esta hora, y bueno, de toda la iglesia por este estudio, dando gracias, y también el libro de Jürgen Moltmann, se me olvidó, Teología de la Esperanza, también lo utilizamos hoy. Y la próxima semana vamos a hablar de los signos de los tiempos. Imagínense, ya en el título está comprometedor, entonces va a estar interesante. Les invitamos a seguirnos la próxima semana. Adelante, hermano Andrés, si nos lleva Dios en oración, por favor. Con gusto, hermano. Gracias te damos, Padre, por la oportunidad de aprender más de tu palabra. Pero, Padre, que no solamente quede en el conocimiento guardado en nuestro corazón, sino sobre todo, Padre, poner en práctica las enseñanzas y esperar con fe, Señor, el advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, por la fe que has depositado en cada uno de tus hijos. Gracias por el Espíritu Santo que nos abre el entendimiento. Y ayúdanos, Padre, para seguir escudriñando las Escrituras, Señor, porque en ellas tenemos la vida eterna. Amén. Y ellas dan testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias te damos por la vida de nuestro pastor, de su familia, de todos los que están esmerados, esforzados en aprender más de tu palabra, Padre, y gracias, Señor, por la guía de nuestro pastor. Ayúdanos, Señor, a tener conocimiento, sabiduría, Padre, de lo alto, y si no lo tenemos, demandarla, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Dice que si no tenemos sabiduría, que la pidamos, que tú eres, Señor, poderoso y bueno para darnos, Señor, conocimiento y sabiduría para entender tu palabra, la ciencia del Altísimo. Bendice a todos los que estamos aquí conectados, a los que no lo pudieron hacer, también bendice sus vidas y bendice también a sus familias, Padre. Y permite, Señor, seguir perseverando, Señor, en lo que tú nos has mostrado, que por gracia y por fe, Señor, hemos recibido a tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, fortalece nuestra fe y estemos firmes, Señor, en la doctrina. Bendito seas por esta oportunidad que nos das y en el nombre del mismo Señor Jesucristo te agradecemos esto. Bendito seas. Amén. Amén. Pues nos despedimos de nuestros hermanos de Facebook. Un placer compartir con ustedes. Deseamos que la gracia de nuestro Señor sea sobre sus vidas. Desde la Iglesia Betania en Saltillo, Coahuila,
les saludamos y les bendecimos en el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, que estén disfrutando de su gracia. Amén.